Acabamos de tener una comunicación con la doctora Marta Cohen, ella está en Inglaterra, bueno, usted la conoce, por supuesto, y bueno, hablando un poco de lo que está sucediendo en Europa, que están por el tercer rebrote, ¿no? En algunos lugares van por el cuarto, con 68.000 casos diarios, hoy un récord en 1.800 fallecidos. La palabra récord es muy fuerte, no me gusta usarla, pero un número increíble. Y nos preguntábamos acá con mi compañero si no estamos nosotros en situación de volver a mirar ese espejo como se hizo en un primer momento en la pandemia, cuando veíamos que explotaban las salas de terapia intensiva en otros lugares del mundo, y acá tuvimos una reacción distinta. ¿Cómo se podría comunicar, ¿no? para lograr que bajemos la cantidad de casos y que la vacuna nos venga como a proteger un poco, cuando los medios concentrados continuamente, y disculpe que sea tan extensa hoy en la pregunta, cuando los medios concentrados están continuamente haciendo campaña en contra de la salud pública y la vacunación? Bueno, mire, la apreciación que uno tiene que tener es que esta pandemia declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud del año 2020 ha tenido un impacto de tamaña magnitud que hoy estamos en cerca de 95 millones de casos en el mundo, y eso significa más de 2 millones de personas fallecidas. Y obviamente esto implica reconocer una agenda sanitaria que invariablemente debe tomar en consideración 3 cuestiones. Primero, nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para la reducción de los contagios. Y para la reducción de los contagios tenemos 2 vías posibles, o restricción general o restricción parcial. La restricción general pareciera inaceptable por todos, por las consecuencias que tiene respecto a la movilidad y el impacto en la actividad económica y la afectación de la informalidad laboral. La segunda opción es restricciones parciales, como tenemos nosotros aquí, restricciones parciales por horarios, y también restricciones parciales en el sentido de identificar más de 6 casos en 200 metros que constituyen clúster o aglomerados de personas, y allí hay que hacer un esquema de bloqueo para evitar la circulación con una participación de la comunidad y voluntarios que permitan efectivamente generar conciencia respecto a evitar el número de contagios. Y obviamente hay que hacer lo que es necesario hacer en materia de aislar, cuidar y curar, en el sentido siguiente: nosotros tenemos que detectar. Para detectar es necesario tener un equipo de abordaje territorial con el objeto de establecer mecanismos de hisopado. Nosotros tenemos 2.000 personas trabajando en el Chaco en hisopado en forma diaria. Eso te permite detectar, después aislar. El aislamiento tiene que ser individual o comunitario u hospitalario, pero por eso yo decía, en la agenda sanitaria estas cuestiones hay que trabajarla con mucha meticulosidad. Cuando hay brotes de carácter focal en pueblos, localidades o barrios, hay que trabajar con una estrategia de participación popular que te permita disminuir el número de contagios, porque si no, se expande el número de los casos y te genera un impacto clave. Primero, porque aumenta el riesgo de morbo y mortalidad. Segundo, porque aumenta el riesgo de uso tope de la capacidad instalada. Tercero, porque obviamente afecta a toda la sociedad. Entonces, hay que trabajar en la agenda sanitaria en 3 líneas de acción. Esta primera línea, que es reducir el número de contagios, porque eso es reducir el riesgo de muerte. Segundo, hay que trabajar en la línea de aplicación de remedios. Cuando empezó la pandemia, no teníamos remedio. Hoy está probado, con alta efectividad, que efectivamente esa alta efectividad tiene un impacto desde el punto de vista de la aplicación, por ejemplo, en personas de más de 75 años, de plasma sanguíneo, que da un resultado muy positivo, pero hay que tener detección precoz desde el punto de vista de la detección del hisopado positivo. Y también el suero hiperinmune equino, que es avance científico argentino, te permite efectivamente reducir el 45% de morbo y mortalidad para las personas correspondientes. Entonces, ahí ya tenés remedio, antes no tenía. Y después tenés la vacuna, y el plan de vacunación, y la Sputnik, está funcionando muy bien. La mayor provisión de dosis te da inmunidad creciente, y eso también te disminuye el riesgo de contagio. Eso serían, eso para mí, eso es lo que hay que hacer, es lo que claramente hay que hacer. Ahora,
cuando uno observa que la oposición actúa con un grado de irresponsabilidad, tratando de atacar de una manera impiadosa todas las medidas sanitarias, bueno, lo hacen ya no con un interés político, lo hacen con un interés realmente letal, que tiende a generar zozobra en la sociedad. Yo, la verdad, a ese tipo de críticas no les doy importancia, porque me parece que son verdaderamente críticas absolutamente desmesuradas, que no tienen racionalidad, y que la verdad es que si uno le da importancia, lo único que reduce es su capacidad de acción. Gobernador, ¿cómo está la situación sanitaria de la provincia? Y confirmar, hoy comienza la segunda etapa de la aplicación de la segunda dosis en el Chaco. Exactamente. Yo acabo de regresar de La Rioja, donde estuvimos con el presidente de la República y con 10 gobernadores. Sí, lo sabemos, lo vimos, sí. Exacto. Y después, hoy ya obviamente nosotros ya aplicamos 7.650 dosis de la primera tanda, y ahora vamos a implementar la segunda dosis para completar efectivamente después de 21 días de vacunación. Y la verdad es que nosotros dimos la máxima prioridad obviamente al tema personal sanitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y se pretende claramente llegar con 51 millones de dosis, que implicaría cerca de 25 millones, más de 25 millones de personas que podrían ser vacunadas en una tendencia de aquí al mes de marzo. Nosotros ya tenemos todos los equipos debidamente organizados, que son centros de vacunación, postas de vacunación, las personas calificadas, y tenemos una capacidad de 28.080 vacunas diarias para tenerlo. Ahí, gobernador, ¿ustedes están inscribiendo a las personas que quieren vacunarse, o cómo se está organizando lo que viene después de esta etapa? Nosotros tenemos la identificación de personas de más de 60 años por padrón electoral 2019, que es equivalente a 177.213 personas. Uh-huh. Después tenemos, con las proyecciones correspondientes de personal docente, sanitario, etcétera, y personal de riesgo, tenemos una estimación de 266.000 personas a vacunar. En ese contexto hay cuestiones que tienen que ver con el registro. Esta vacuna tiene 3 características. Primero, es gratuita, o sea, provista por el Estado. Segundo, es una vacuna voluntaria, no obligatoria. Tercero, se aplica a personas de más de 18 años. Cumplido todos estos 3 requisitos, cuando uno identifica a aquellas personas de mayor riesgo, o sea que tienen comorbilidades o enfermedades o patologías, enfermedades persistentes o patologías de base, entonces lo que hay que ver es el caso típico de obesidad mórbida. Entonces, ahí nosotros tenemos un sistema en Tu Gobierno Digital, que es una plataforma digital, donde las personas se inscriben, plantean talla, peso, le da la fórmula de masa corporal, y automáticamente el sistema los clasifica como prioritarios. Y así sucesivamente otros casos en donde no podemos identificar ciertas enfermedades, ejemplo diabetes o ejemplo enfermedades renales crónicas. Entonces, la verdad que hacemos este tipo de evaluación porque entendemos que forman parte de esta agenda prioritaria a los efectos de reducir la mortalidad. Nosotros entendemos que sí, paralelamente a la administración de los riesgos de contagio y su descenso, y el tema de la aplicación de ambos remedios que ya están siendo probados eficazmente, más el plan de vacunación que extiende la inmunidad, claramente vamos a tener menor circulación viral próximamente.